Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirles aquí en su programa Descubriéndonos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Luz, Mauricio, Emanuel, qué gusto. Hola, Mau, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Luz, saludos a todos. José, Manuel, Luz, saludos, saludos. Pues hoy con un tema vigente y además en el marco del mes en el que estamos, que se conmemora el mes de la diversidad sexual. Y creo que es importante que traigamos ese tema para poderlo discutir, para que podamos analizar algunos puntos relativos a lo que eso representa. Entonces, pues me gustaría, José, que tú iniciaras el día de hoy con el tema. Bueno, pues va a ser un homenaje de mi parte a Marcel Mauss y a Émile Durkheim, con un libro de 1901 que se llama Sistemas de Clasificación Primitiva. Y en ese libro, lo que muestran ellos es que de alguna forma todo el sistema de categorías, es decir, cuando hablamos de género, número, tipo, estamos hablando de criterios de clasificación, no estamos hablando ni de frijoles, ni de papas, ni de personas. Entonces, hablar de género es un sistema de clasificaciones. Entonces, en ese sistema de clasificaciones, quiero decirles aquí, además, ya que estamos hablando de ellos, del sistema de clasificación, también un guiño a La Fontaine, que dice, todo el mundo quisiera decir algo nuevo, como si el mundo estuviera acabadito de hacer y el hombre nunca hubiera tenido tiempo de pensar. Entonces, todas las vanguardias de la diversidad sexual nada más tienen alrededor de 5, 6, 7 mil años que han sido documentadas en la historia de la humanidad. Nada más que en la historia de la humanidad, lo que sí, los sistemas de clasificación no eran importantes porque entendían ellos que el sistema de clasificación no convierte al frijol bayo o al frijol no sé cuántos, sino es simple y sencillamente los frijoles son lo que son. Y entonces para aquel que los clasifica son para su cabeza, como cuando hablamos de, por ejemplo, de borderlines, ¿no? Como sistema de clasificación noceográfica en psiquiatría y todo eso. Y tú dices, un sistema de clasificación que clasifica a la gente como límite es que tiene un pobre sistema de clasificación, porque el límite de qué cosas, ¿no? De sus cabezas. Entonces, nada más eso, que esto que llamamos hoy diversidad sexual ha sido algo que ha acompañado al hombre desde que es hombre y que esta idea de transvestirse, de todo ese tipo de cuestiones ha estado a lo largo de la historia, la homosexualidad, la bisexualidad, los fluidos, los tropezados, los brincados, los con maromas, todo eso ha estado a lo largo de la historia de la humanidad y está documentado. Entonces no es un asunto como de la super vanguardia revolucionaria alrededor, no, es simplemente eso, nada más que no confundían esto, el ser con el estar. La gente va siendo y entonces Alcibiades, Sócrates, pues seguramente tenían relaciones homosexuales, pero ellos mismos no se hubieran reconocido como soy homosexual, porque tampoco eran homosexuales, estaban casados, tenían esposas, tenían otra serie de cuestiones, o sea, de relaciones que no implicaba el ser, sino el siendo, lo van siendo esto, lo otro. Eso nada más que sería como mi punto al respecto, o sea, como de ser totalmente palacio, ¿no? Y pues nadie puede ser totalmente palacios, es tantito Liverpool, es Sanborns, es Sears, es Soriana, o sea, uno tiene guiños por todos lados, ¿no? Los totalmente no existen. Bueno, y como dijiste, y pues nada más, sí, nada más como si no hubieras dejado una gran bomba aquí para que podamos conversarla, porque me quedo con esto cuando tú dices que lo que podemos advertir en ellos son pobres sistemas, o sea, pobres sistemas de clasificación, pobres alcances, pobre conocimiento, lo que nos hace entonces estar generando cajitas muy reducidas. Y creo que esto es importante, muy importante lo que estás diciendo, porque en esas reducciones se queda todo aquello que se convierte en faltas de respeto reiteradas, ¿no? O sea, son tan pobres esas cajitas, son tan reducidas, son tan cuadradas, que entonces nos la pasamos ahí tropezándonos, clasificando a la gente de miles de maneras
sin advertir que pues sus formas de estar en el mundo son sus formas de estar en el mundo porque así son y que no hay nada que se tenga que estar diciendo respecto de eso, ¿no? Que simplemente son formas de estar y que la pobreza es de los que podemos estar en el prejuicio, no de los que verdaderamente están existiendo del otro lado, ¿no? ¿Tú qué piensas, Mauricio? Bueno, claro, totalmente de acuerdo con el planteamiento de José. Yo diría que esto tiene que ver más, un poquito más con la antropología, por supuesto. Pero bueno, yo quisiera agregar algo que tiene que ver más con el campo del psicoanálisis. Bueno, justamente toda esta cuestión, además de todas estas pobrezas, por un lado, o la necesidad que tenemos de clasificar, sea pobre o sea rica, pero pues tenemos esa necesidad, cuando menos imaginariamente, de clasificar y de más o menos decir esto va por aquí o esto va por allá. A eso agreguémosle lo que Freud ya desde principios de 1900 nos planteaba como que esto de ser hombre y ser mujer, bueno, no es algo tan sencillo y que en realidad para lo inconsciente hay toda una cuestión que no tiene que ver con esta simplificación de que ser hombre es el que usa pantalón y tiene pene, ¿m? Y ser mujer es la que tiene el cabello largo. Estoy diciendo algo bastante superficial, pero bueno, es parte de estas clasificaciones. Y bueno, es mujer. ¿Ah? Bueno, todo esto resulta que lo que nos plantea Freud en sus investigaciones es que no es tan sencillo. Y justamente toda esta diversidad sexual lo que nos está mostrando es esa dificultad, que lo queramos ver o no, a través de estas clasificaciones que nos permiten ordenar el mundo, ajá, pues no es tan sencilla. Y no es tan fácil decir que es un hombre y que es una mujer, a menos que nos vayamos a una cuestión que Aristóteles llamaba los accidentes. Bueno, en esos términos sí podemos decir muy fácilmente y casi siempre de manera muy incorrecta, un hombre es esto y una mujer es esto. Entonces, creo que toda esta cuestión implica no solo esta pobreza de lo que implican estas clasificaciones, sino también la problemática que introduce Freud y que continúa el psicoanálisis a la fecha y que justamente podemos ver con todas estas manifestaciones, ajá, de esta diversidad sexual. Entonces, todo esto de ser hombre y ser mujer no es más que imaginariamente algo muy claro, pero en la realidad de estas formas de ser siendo no son tan simples. Y en efecto, esto no es un problema de la actualidad, ha existido siempre, pero ahora desde un lugar en donde es mucho más evidente, más público, mucho más se discute sobre eso, y entonces, bueno, tenemos todas estas condiciones, ¿no? Es un poco lo que a mí me gustaría introducir en esta cuestión. Bueno, lo que es un hecho es que ya sea desde la antropología, desde el psicoanálisis, desde la sociología o desde como nosotros estemos caminando en la calle normalmente, este tipo de circunstancias nos están atravesando, nos están convocando y nos invitan a tener que pensar en ello, porque mm, pues estas cosas, bueno, a mí me llevan a pensar a esto que siempre has dicho, José. El mundo no es como es, sino como nosotros somos, ¿no? Entonces, todos estos elementos que nosotros estamos introduciendo, eh, que tenemos ahí, que los vemos, que tienen que ver con estas clasificaciones, nos hacen que nos vayamos conduciendo de ciertas maneras prejuiciadas y eso nos tropieza en nuestra cotidianidad. Entonces, me parece que esto lo hace muy importante porque, pues justamente por eso lo traemos aquí. ¿Cómo es que nosotros nos estamos tropezando todos los días con ese tipo de cosas? ¿Cómo vemos que los demás se tropiezan? ¿Cuáles son las consecuencias que eso tiene con nosotros en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de estar, en nuestra forma de estar, pues eso, clasificando y comportándonos al respecto de ello, ¿no? Incluso sabes qué, Luz, con lo que estaba diciendo Mauricio y lo que estás diciendo ahorita, esta parte de donde cuando queremos las identidades claras, decir yo soy mexicano, yo soy catalán, yo soy español, yo soy francés,
lo que hemos visto es que el nacionalismo se cura viajando. O sea, conforme tu universo es más amplio, te empiezas a dar cuenta que esas cajitas de lo que tú estás hablando, estrechas, de lo mexicano y todo ese tipo de cosas, o sea, son pobres. Porque los seres humanos, esto que está hablando también Mauricio, de la condición de la universalidad, de la complejidad, pues si quieres ser atrapado en esas cajitas, pues pierde en esas cajitas, porque nadie es en este sentido, ¿no? Entonces, pero sí es importante algo que también estaba señalando Mauricio, que tiene que ver digamos, con el narcisismo de las pequeñas diferencias, que eso es simple y sencillamente como para entender, para suponer que entendemos cosas, es empezar a exaltar las pequeñas diferencias de los franceses, no sé qué, los norteamericanos, no sé cuánto, los gays, no sé qué, los transexuales, no sé cuánto, el travestismo, todo ese tipo de estarle colocando cosas como para exaltar las pequeñas diferencias, en donde pues eso es un fenómeno narcisista que nos impide ver verdaderamente la complejidad del fenómeno y nos quedamos, ahora sí que en la textura, como dicen, nos quedamos en la textura, nos quedamos en la superficie, nos quedamos simplemente en la cuestión más especular, empírica, ¿no? Muy imaginario. Y perdemos de vista todo este asunto de lo que creo que ya los dos han mencionado, de lo que representa el ser siendo, ¿no? Eh, Esto en lo que todo el tiempo, en la medida en la que nosotros nos apropiemos de nuestro propio ser, de lo que nosotros deseamos, de lo que nos mueve, de lo que nos convoca, y nos hace estar ahí en el mundo de diversas maneras y que en algunos momentos inclusive podrán ser contradictorias en un momento u otro. Y eso no nos hace estar mal o estar bien, simplemente nos hace estar viviendo nuestra vida, ¿no? Y creo Perdón, que Luz, ahí está la frase de Nietzsche, el que dice, el que no se contradice por lo menos 2 o 3 veces al día es un idiota. ujú. Pero qué trabajo nos cuesta estar en ese tipo de cosas, ¿no? Como que nos clasificamos en una cierta manera y entonces ya difícilmente nos podemos salir de ahí y es que yo soy así y esto que tú decías, ¿no? En el yo soy, de cierta manera, que me impide la posibilidad de preguntarme si yo estoy bien ahí o no, si eso es lo que quiero o no, si mañana querré otra cosa diferente y que es absolutamente válido como lo que yo pueda estar queriendo el día de hoy sin que yo me tenga que estar, digamos que, pues lastimando, persiguiendo y generándome condiciones negativas para mi propia vida y la de los otros, ¿no? Lo que pasa es que Luz dices es que a lo mejor puedo cambiar. No, seguro voy a cambiar. O sea, seguro voy a cambiar, no, no hay otra, ¿no? Mientras esté vivo, seguramente esto se va a seguir moviendo. Y ahí está, justo con esto que empieza José, es la pobreza de estas clasificaciones, que incluso esas clasificaciones acaban diciendo esto es lo normal y esto es lo anormal, cuando justamente no somos precisamente seres muy, digamos, dentro de la norma, justo lo que nos caracteriza es justo cómo nos podemos mover ¿eh? Por ámbitos realmente que ni siquiera podríamos haber calculado. Yo he puesto muchas veces un ejemplo en donde mi abuela era una mujer muy sabia y recuerdo que decía, a todos nos acostumbramos menos a no comer. Pues, ¿qué creen? Actualmente está más que comprobado que aún a no comer nos acostumbramos. O sea, ese es el ser humano, algo bastante singular, que implica una necesidad de un análisis mucho más amplio y que todas estas clasificaciones que incluso en momentos acaban determinando esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esto es lo normal y esto es lo patológico, lo único que hacen es no permitirnos darnos cuenta de la complejidad de lo que es lo humano. Y que justamente este programa es apenas una especie de pequeño punto de discusión, es de verdad enorme el tema, pero cuando menos dejémoslo planteado para seguramente seguirlo trabajando, porque, pues bueno, esto de que es así de simple y con todas estas nuevas clasificaciones ya estamos avanzando, pues yo tengo mis severas dudas que en realidad no estamos más que entrando en confusiones aún más complejas. Y bueno, en una de esas venga esas confusiones, ¿no? Pero sí es una invitación para
ponerlo sobre la mesa y discutir algo que es de verdad extraordinariamente complejo y que a veces queremos reducir a unas cuantas clasificaciones que más que explicarnos algo, ¿eh? nos llevan a situaciones de verdad, a callejones sin salidas, ¿eh? Es- Desde mi perspectiva. por supuesto que sí. Esto que decías ahorita, que es un hecho que cambiamos, sí, por supuesto que es un hecho que cambiamos. El tema es todas estas personas que por estar en el tema de yo no cambio porque las cosas son de esta manera y son cuadradas y estoy en esta clasificación y soy esto y no voy a dejar de ser esto jamás, eso no quiere decir que no estén cambiando. Lo que quiere decir es que no están aceptando que están cambiando y eso también tiene efectos en la subjetividad, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, nos acostumbramos a una serie de cosas y esto a lo mejor nos puede llevar a un derrotero de estar caminando en lo automático, de no permitirnos la posibilidad de pensar en ese tipo de cosas y eso no es inconsecuencia. Y eso efectivamente pues es parte de lo que nos hace traerlo acá porque pues sí, la diversidad debería de ser algo que tendríamos que estar conmemorando todos los días y dándonos cuenta que eso implica el saber que todo es diverso, que todo cambia, que hoy hay uno y mañana habrá otra cosa, y que eso nos haría tener un lugar diferente en la vida y tener una manera distinta también de vincularnos, pero nos cuesta mucho trabajo. Entonces, pues dejarlo ahí, parte de lo que somos nosotros como humanos y lo que nos persigue, pero que creo que es importante que nos preguntemos. Y pues como siempre, un tema interesante. Agradeceremos sus comentarios y si nos quieren sugerir algún otro tema para ponerlo por acá, pues siempre encantados de que nos escuchen. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, José. Nos Al encontramos. contrario, saludos a todos. Saludos. Saludos.